Bienvenidos a esta sesión del Seminario sobre Trabajo y Desigualdades. Estamos muy contentos de que nos acompañen en esta sesión, que es un tema obligado en el debate contemporáneo sobre trabajo y desigualdad en México. Tenemos el gusto de que nos acompañen como ponentes en esta sesión el doctor Raimundo Campos y el doctor Enrique Cárdenas, desafortunadamente Pablo Llanes de la CEPAL tuvo que disculparse por un imponderable de último momento, lo cual le hizo imposible estar en esta sesión. Quisiera comenzar muy brevemente, primero presentándome. Yo soy Landy Sánchez, soy profesora del CEDUA en el Colegio de México y actualmente coordino este seminario y diciendo en 2 minutos un poco las razones, si es que a alguno de nosotros nos quedara duda de por qué tener esta sesión en el marco del seminario. La discusión sobre el salario mínimo es añeja en México, en un cierto sentido. Hemos venido hablando sobre los niveles salariales en México y en particular sobre el salario mínimo ya por varias décadas, pero en los últimos años, digamos, se ha renovado el interés que se tiene sobre este tema, tanto en términos de los estudios académicos que se han preocupado por entender, digamos, cuáles podrían ser los niveles del salario mínimo y los efectos que el salario mínimo puede tener en la economía y en el bienestar de las familias, y al mismo tiempo un interés de distintos actores sociales por poner el tema en el debate de la agenda nacional. Y creo que esta confluencia de la discusión académica con la discusión social es lo que nos lleva a la sesión del día de hoy. Como ustedes seguramente han estado siguiendo en la prensa nacional y también en la discusión académica, nos hemos estado moviendo de una discusión acerca de si deberíamos discutir el salario mínimo, a cuáles podrían ser los efectos potenciales, a ahora cuándo y cuánto deberíamos estar subiendo el salario mínimo y la institucionalidad necesaria para poder implementar estos cambios. Los resultados, por si, para que podamos entender lo que voy a decir, es que el salario mínimo es sumamente bajo en México. La evidencia empírica internacional señala que si el salario mínimo es bajo de entrada y incrementamos moderadamente el salario mínimo, los efectos potenciales negativos prácticamente son bajos o se anulan. La evidencia empírica que tenemos en México es que el efecto en empleo es nulo, el efecto en precios tampoco se ha dado, por lo tanto voy a concluir que hay espacio para aumentar el salario mínimo, que se mejoren los ingresos de los trabajadores, sobre todo en la parte baja de la distribución salarial, y esa va a ser mi plática. Entonces es lo que voy a argumentar a continuación con los siguientes resultados. Entonces, un poco poner en contexto, o sea, cuál es el nivel del salario mínimo en México. Por ejemplo, si hay un miembro trabajando, necesita, para una familia de 4, necesita casi 5 salarios mínimos para que esa familia deje de ser pobre. O sea 4.7 salarios mínimos. Incluso, o sea, lo más contrastante es que, o sea, cuando hablamos de una familia de 4, 2 adultos, los 2 adultos están trabajando, y si los 2 adultos tienen 2 salarios mínimos, no 1, tienen 2 salarios mínimos, aún así esa familia es pobre, de acuerdo con las líneas de pobreza que tenemos en México. O sea, eso es lo que nos habla, es lo bajo que es el salario mínimo en México. No voy a hacer comparaciones internacionales, en comparaciones internacionales también México sale muy por debajo, pero o sea, este es el contraste grande de el nivel tan bajo del salario mínimo que tenemos en comparación con la línea de pobreza que tenemos en México. Ahora, ¿cuántos ganan 1, 2, 3 salarios mínimos de acuerdo al IMSS? Bueno, hasta exactamente un salario mínimo efectivamente es una proporción muy baja, exactamente un salario mínimo. Pero cuando tomamos en cuenta, de acuerdo con los datos del IMSS, de datos de junio del 2017, de 1 a 2 salarios mínimos es 39% de la población. O sea, casi 60% de los trabajadores obtienen hasta 3 salarios mínimos. Entonces, si tenemos que es 19% de 2 a 3, de 1 a 2, 39%, o sea, no es sorprendente
que cuando vemos las cifras de pobreza, tengamos cifras de pobreza del 50%. O sea, estos números son totalmente consistentes con lo que les acabo de decir anteriormente, que para una familia de 4, incluso si los 2 adultos están trabajando, si tienen 2 salarios mínimos, sigue siendo pobre esa familia, o sea, de acuerdo con las líneas de pobreza que tenemos. Entonces, o sea, la mayoría de los trabajadores se encuentran en la parte baja de la distribución y entonces no es sorprendente que tengamos niveles de pobreza tan altos si la mayor parte de la población trabajadora está en esa parte baja. Entonces, ese es un poco el contexto del salario mínimo en México. ¿Cuáles son los mecanismos de transmisión? Sí, creemos que el salario mínimo no tiene efectos negativos en empleo. Los economistas somos un poco escépticos de, bueno, entonces creemos que no hay free lunch, entonces ¿a dónde se va el efecto? ¿Sí? O sea, tenemos que explicar hacia dónde se va el efecto. Si no se va el empleo, entonces ¿qué es lo que está pasando? Y los economistas han dicho, bueno, es posible que estos otros canales tengan algo que ver para que no observemos un cambio en empleo. El primero es que tengamos un mercado no competitivo, ¿sí? Si hay un mercado no competitivo, podríamos explicar que un mayor salario mínimo incluso podría aumentar el empleo, ¿sí? Otra posibilidad es que con un mayor salario mínimo disminuyen los gastos de operación, ¿sí? Los trabajadores van a renunciar menos, van a llegar más temprano, utiliza menos gastos de capacitación, menos gastos de entrenamiento, hay menos vacantes, menos gasto en publicidad para llenar ciertas vacantes, es posible. Se ha encontrado cierta evidencia al respecto. Otro aspecto es aumento de productividad, ¿sí? Entonces el trabajador al obtener un mayor salario va a trabajar más duro para mantenerse en este empleo, y entonces va a haber un incremento en productividad. Se ha encontrado evidencia mixta al respecto. Puede haber compresión salarial, o sea, es decir, que en lugar, la empresa tiene que aumentar más a la parte baja, entonces va a aumentar menos a la parte alta y de cierta forma va a compensar los salarios de la parte alta con los de la parte baja. Disminución de beneficios, o sea, en lugar de obtener 10% de beneficios, voy a obtener el 9%. ¿Sí? También se ha encontrado evidencia mixta al respecto. Tal vez el caso donde más se ha hecho análisis, todo esto es muy complicado de analizar porque se requieren datos a nivel empresa, ¿sí? A nivel empresa que tengan trabajadores de salario mínimo. Entonces es muy difícil obtener estos datos y por eso no tenemos tanta evidencia de estos canales, ¿sí? De si el salario mínimo está afectando esos canales. El último es donde más se tiene evidencia, que es a nivel de precios, ¿no? Y la evidencia empírica internacional en general muestra que un incremento del 10% en el salario mínimo, hay un rango grande que puede aumentar los precios de 0.1 a 0.9% en precios, ¿no? Basado en diferentes resultados empíricos. El promedio es 0.4%, ¿sí? 0.4%, que es relativamente bajo. Entonces, o sea, los economistas en general no sabemos a ciencia cierta qué tanto del efecto se va a cada uno de esos componentes, ¿sí? Entonces, esto es la evidencia empírica internacional. El salario mínimo, aunque se dice que no afecta a nadie, sí afecta al 5% de la población trabajadora, sobre todo con bajos ingresos, ¿sí? O sea, creo que estas gráficas lo muestran claramente. No observamos que el salario mínimo cambie la inflación. En el contexto mexicano, la evidencia empírica internacional y la poca evidencia que tenemos en el caso mexicano, no observamos que los incrementos en el salario mínimo estén relacionados con informalidad. Por supuesto que no podemos saber con certidumbre qué puede ocurrir con aumentos mayores en el salario mínimo, pero como les acabo de mencionar, la evidencia es muy contundente a que cuando el incremento en el salario mínimo es modesto y se tiene un nivel bajo de antemano, el cual tenemos en México, los efectos negativos de incrementar el salario mínimo son prácticamente nulos. En México no se ha reflejado esto, los efectos en precios o cambios en la composición formal. Necesitamos saber en qué otros canales, no sabemos en qué otros canales específicamente se va este efecto, y dado esta evidencia, mi lectura es que aumentos mayores en el salario mínimo son posibles, de tal manera que los beneficios, sobre todo a ese 5% de la población trabajadora con bajos ingresos, los va a beneficiar un incremento en el salario mínimo, son mayores a los potenciales costos. Y cierro simplemente con
una posibilidad de cambiar el rol de la CONASAMI y más bien tener un consejo técnico que reporte investigación y estadísticas de forma frecuente, informando a la sociedad, al Congreso, de posibilidades para aumentar el salario mínimo y de qué manera se podría hacer. La idea del SEI es que debemos de promover la movilidad social en términos de justicia e integración social, cohesión social también, donde hay oportunidades y se emparejan las oportunidades para todos a lo largo del ciclo de la vida, de vida, no solamente al inicio. Esto es importante porque a veces uno piensa que así donde nació, pues ojalá si hubiera nacido en otro lado, ya la hizo, ¿no? No, porque en realidad las desigualdades se van acumulando con el paso del tiempo. Si una madre no es capaz, o sea, no puede nutrir bien a su bebé, pues ya va a traer una desigualdad, va a traer una desventaja al inicio. Si eso se agrega a un problema a qué escuela va a ir, porque nace en una zona, pues, digamos, muy excluida, con escuelas de bajo nivel, etcétera, pues ahí se le agrega, además de haber venido medio mal nutrido, se le agrega que no va a estar en una escuela adecuada, entonces ya se le agrega otra desigualdad, y ahí vas. Y en realidad no se acaba eso sino hasta que te vas a la tumba. Entonces, el hecho de brindar oportunidades, igualdad de oportunidades, no solamente al inicio, sino a lo largo de todo el ciclo de vida, es muy, muy importante. Entonces, ¿cómo podríamos lograr movilidad social en México? Vemos que hay una condición necesaria en el SEI. Obviamente, si le preguntan a ustedes a otras personas, podrán decirles otras cosas. Nosotros en el SEI vemos la situación más o menos así. Una condición necesaria es que haya igualdad de oportunidades a lo largo del ciclo de vida y de condiciones de competencia, que haya condición de aseguramiento, es decir, mecanismos de protección que eviten que la condición socioeconómica en desventaja se herede de una generación a otra. Eso nos lleva a sistema de protección social universal, por ejemplo, automáticamente. Y desde luego también cuidar la incorporación al mercado laboral. A veces parecería como que en la educación se queda todo y no, como hemos visto, hay un elemento muy importante en términos de, y esto involucra el sector privado, porque uno a veces piensa que la política pública lo va a hacer todo y lo que estamos diciendo en el SEI es que pues sí hace mucho, pero no hace todo. Hay mucho que se tiene que ver desde otro ángulo, desde el lado del sector privado, para promover este tipo de políticas que pudiera, digamos, prácticas que pudiera hacer el sector privado. ¿Cómo alcanzamos dichas condiciones? Pues por un lado la intervención temprana universal, términos de nutrición, acceso efectivo a la salud, guarderías de calidad, educación para los padres en el cuidado y formación de sus hijos. En la educación básica y media, obviamente mejorar la calidad para lograr mayores competencias cognitivas, mejorar la calidad para lograr mejores competencias de personalidad, educación media y superior, pues una mayor cobertura, no solamente universitaria, sino técnica y demás. La protección social, ya dijimos, una protección social universal, y luego discriminación positiva e inserción laboral, es decir, sí tener muy en cuenta el tema de género que vemos que está tremendo por todos lados. O sea, creo que México es un caso particular porque, o sea, la Comisión Patronal y Estados Unidos están solicitando un aumento en el salario mínimo, pero quien está en contra son los sindicatos. Entonces es como que un poco el mundo al revés en el contexto mexicano, y uno de los argumentos en los sindicatos y podemos ver también cómo ha cambiado de opinión el secretario del Trabajo en los últimos años, dado la evidencia que ha tenido los incrementos en el salario mínimo, de que se piensa que esto va a ser malo para el empleo formal y que va a aumentar la informalidad, pero simplemente eso no lo hemos visto. Una de las razones también por las cuales no lo hemos visto es porque el impacto en los costos laborales es bajo. Yo quisiera aprovechar, como decías, 2 o 3 detallitos nada más para complementar lo que ha comentado Raimundo sobre el salario mínimo. Efectivamente, en Acción Ciudadana frente a la Pobreza ha habido mucho trabajo para empujar el tema, y ahí partimos de 2 cosas que no se mencionaron. Una es que hay una contradicción constitucional, porque por un lado tenemos a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, que tiene que fijar el salario mínimo, que por
por ley debe de ser suficiente para cubrir las necesidades más elementales, etcétera, de una persona y su familia. Y por el otro lado tenemos al Coneval, que dice cuál es el nivel de bienestar mínimo. Y pues no checan, como ya bien dijo Raimundo, y entonces lo que hemos hablado mucho con las autoridades y donde hemos empujado, si ustedes quieren, como activistas, nos ponemos la cachucha de activista, pues es que hay una especie de esquizofrenia constitucional y que de hecho pues se tiene que arreglar. Y eso, entonces, más quizás de que hablar de un salario mínimo, lo que hemos venido empujando es hablar de un salario suficiente.